medio exterior, desde afuera del sistema. Y en este caso, ya lo vimos, el sistema azul acá puede ser un gas y estar recibiendo como trabajo en el eje energía que agita sus moléculas. Y ahí nos vamos acercando a lo que para nosotros es la energía interna. Cuando el trabajo se realiza comprimiendo un resorte, la energía se almacena dentro de él, ya se los dije. Cuando la batería se carga, la energía química aumenta y queda la energía almacenada en la batería, por eso se llama acumulador. Cuando el gas contenido en la cámara se agita por medio de la hélice, pasará de un estado de equilibrio a otro y la energía del gas habrá aumentado como resultado de ese proceso. En estos ejemplos, en estos tres, el cambio de la energía del sistema no puede atribuirse a modificaciones de la energía cinética o de la energía potencial. Acá, si algo cambió dentro de la batería, no hay modificaciones que le podamos atribuir a la energía cinética y a la energía potencial. Acá tampoco, acá tampoco. Los cambios se atribuyen a otra energía que entra a jugar acá. Se explican en términos de variaciones de energía interna. Es una nueva energía que aparece en vuestras vidas, digamos. En termodinámica técnica, la variación de la energía total, la energía total E de un sistema, se debe a tres contribuciones macroscópicas. El delta de C, que ya sabemos quién es la variación de energía cinética, que está asociada al movimiento del sistema, ya les conté eso recién, cuando les hacía que la cámara se pudiera mover. Esta con el cambio de posición, la energía potencial, la variación de energía potencial asociada al cambio de posición del sistema dentro de un campo gravitatorio, y por último la variación de energía interna. O sea, estos tres no tienen nada que ver con delta de C ni delta de P, son todos exclusivamente variaciones de energía asociadas a la variación de energía interna. Ahora, ¿qué es la energía interna? Ya lo vamos a ir dilucidando. Es una propiedad extensiva del sistema y se denota con la letra U. Entonces, la variación de energía total, E2 menos E1, acá cuento todo. Variación de energía cinética más variación de energía potencial más variación de energía interna. ¿Qué es esto? Delta E, delta de C, más delta P, más delta U, respondiendo a este hecho físico de las tres contribuciones macroscópicas posibles. Entonces, la interpretación microscópica de la energía interna. ¿Qué es básicamente? ¿A dónde va a parar esta energía de agitación? ¿O qué pasa en el gas si yo dejo quieto esto, no enciendo el motorcito que mueve el agitador y solamente conecto esto a la batería y entra corriente, pasa por acá, este resistor se calienta y empieza a transportar, a transferir calor al gas que está contenido acá en la cámara y que es mi sistema en estudio, el sistema gaseoso? ¿Qué me dirán ustedes? Aumenta la temperatura, pero adentro, ¿qué pasa? O apagá esto ahora, encendé esto, ya lo vimos. Apagá los dos, comprimí. Y claramente los tres hechos provocan un incremento de la energía aquí adentro. Pero este gas está contenido por moléculas. Y esas moléculas tienen energía. No estudiamos nosotros la teoría cinética de los gases. Pero en una aproximación vemos que esas moléculas conforman una parte de la energía interna del gas, y que es la energía cinética de traslación de las moléculas. Pero las moléculas no solamente se mueven, colisionan con otras, colisionan con las paredes, sino que también giran o rotan
sobre su centro de masa. Y además, esas moléculas están constituidas por átomos y partículas subatómicas, que naturalmente también vibran. Esos son procesos más complejos, pero fundamentalmente acá nosotros tenemos que imaginar que el gas está constituido por moléculas que se mueven. Para moverse lo hacen con energía cinética. Cambian sus velocidades, cambian en magnitud, cambian en dirección porque chocan entre ellas, colisionan con las paredes. Y esa energía térmica que reciben aumenta la tasa de energía cinética en cada una de las partículas que componen el gas, y esa energía cinética se expresa en movimientos de traslación, movimientos de rotación de las moléculas y movimiento de vibración en los átomos y partículas que componen a las moléculas. Como las moléculas interactúan entre sí a través de fuerzas de atracción y repulsión, también van a aparecer modificaciones de energía potencial, pero son mucho menores que las variaciones de energía cinética. La energía interna es puramente una contribución muy fuerte de energía traslacional, rotacional y vibracional. Entonces la energía cinética se almacena en el interior de los sistemas debido a la configuración y agilidad de las moléculas y la vibración de los átomos en su interior. Su magnitud es función de la fase en que se encuentren, sólida, líquida o gaseosa, incrementándose en ese orden. Claramente lo van a poder ver que la energía interna de un gas es mucho mayor que la energía interna que tendría en fase sólida esa sustancia. Y por supuesto que la energía interna puede ser transformada en trabajo mecánico y viceversa. Y en ese fundamento se basa la construcción de las máquinas térmicas. Acá, por ejemplo, si yo le entrego energía en el eje por agitación de esta paletita, le entrego energía en forma de calor, aumenta y tuviera bloqueado, trabado este émbolo acá y no lo dejo que se expanda, la energía interna se va a ir incrementando, o sea, el delta U, energía interna final menos energía interna inicial, se incrementará hasta que en un determinado momento yo puedo apagar esta otra y toda queda almacenada acá hasta que yo destrabe el émbolo y le ponga acá un peso y ese gas se expanda y provoque el efecto en el medio exterior de levantar un peso. Entonces quiere decir que este sistema está realizando trabajo sobre el medio exterior. Pero ese trabajo, si hizo 10 kilojoules de trabajo hacia el medio exterior, esos 10 kilojoules tienen que haber salido de una modificación, de una disminución de la energía interna. ¿Qué hicimos? Transformamos energía de agitación, traslación, rotación molecular en desplazamiento lineal, trabajo de frontera móvil. Y viceversa, dice la frase que les puse ahí, que les apunté. ¿Por qué? Porque uno puede mantener esto apagado, mantengo esto apagado, y yo puedo incrementar la energía interna del gas solamente comprimiendo con el émbolo realizando trabajo de frontera móvil negativo sobre el sistema. Bueno, de eso se trata, de esa posibilidad, y ahí surge justamente uno de los parámetros fundamentales que estimulan o animan la construcción de máquinas térmicas. Ya vamos a ver, nos falta mucho,
Los ciclos, la variación de energía a través de un ciclo. Entonces, el principio de conservación de la energía en sistemas cerrados, vamos a ver qué pasa ahora si ya no tengo pared adiabática. Ya vimos que en la pared adiabática vimos perfectamente lo que pasaba, nos permitió definir el primer principio de la termodinámica, pero ahora vamos a considerar esto. Tengo un estado inicial 1, tengo un estado final 2, los puedo conectar a través de un proceso WAD adiabático, pero también puedo realizar por un camino A, este proceso A, por un camino no adiabático WA. Y también puedo ir desde 1 hasta 2 por este proceso B, no adiabático WB. ¿Qué quiere decir? Que este sistema yo puedo modificarlo desde el estado 1 al estado 2 a través de una transformación adiabática. Después conservo ese estado del sistema, pero ya no tengo pared adiabática y puedo realizar dos transformaciones totalmente distintas entre sí, pero que partan de un mismo estado inicial, como una todas las tres transformaciones hasta un estado final. Y voy a evaluar qué cantidad de energía he puesto en juego en todo esto. Entonces, parto con esta acotación. Advertimos que hasta ahora hemos considerado solo aquellas interacciones entre un sistema y su entorno que puedan clasificarse como trabajo. Pero los sistemas cerrados también pueden interactuar con su entorno en una forma diferente del trabajo. Este tipo, ¿cuál es la forma diferente del trabajo? Hay una sola, el calor. Se llama interacción térmica. Entonces, un proceso de estas características donde ya entra en juego la transmisión del calor ya deja de ser adiabático. Acá quiero hacerle una corrección a mi apunte. Tenemos un proceso adiabático y dos procesos no adiabáticos. Todos con los mismos estados inicial y final 1 y 2. Experimentalmente puede comprobarse que el trabajo adiabático es distinto al trabajo no adiabático del proceso A. De idéntica manera, el trabajo adiabático AD es distinto del no adiabático que se desarrolla a lo largo de la trayectoria WB. Bueno, acá me falta el palito de distinto. WA es distinto al WA adiabático y WB también es distinto al WA adiabático. Discúlpenme. Y también puede darse, como en este caso, que WA es distinto de WB, porque el trabajo WA, ese trabajo no adiabático, se desarrolla a lo largo de este camino de la transformación. Y a lo largo de este otro. Lo único que tienen en común es que comienzan en un estado inicial y terminan en un estado final que es común a las tres transformaciones. Sin embargo, ese hecho es importante. Como los estados inicial y final son comunes a las tres transformaciones, yo puedo asociar energía a este estado inicial y energía a este estado final. En el caso del trabajo adiabático, esa variación de energía era igual al trabajo adiabático y nada más, en valor absoluto. Sin embargo, acá, al asociar esas energías a los estados inicial y final, el cambio de energía, la variación E2 menos E1 será la misma para todas las transformaciones. Para el proceso adiabático será esto, recién se los dije. Pero para los procesos no adiabáticos, E2 menos E1 no puede ser igual a menos WA. E2 menos E1 no puede ser igual a menos WB. ¿Por qué? Porque estos no son adiabáticos. Esta igualdad se da solamente
con el trabajo adiabático. Con los no adiabáticos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que entrar a jugar otra forma de energía que es el calor. O sea, para estos dos procesos el cambio en la energía del sistema no se corresponde con la energía transferida por trabajo. Apoyándonos en el principio de conservación de la energía, ponemos en juego entonces la interacción térmica, que nos permite decir de que como esto es distinto de esto, la única manera en que sea igual es como incorporando a esta desigualdad para hacerla igual la energía transferida. La cantidad de calor transferido al sistema por otros modos distintos del trabajo debe ser igual a la suma del cambio de energía del sistema y la cantidad de energía transferida del sistema en forma de trabajo, que es esto que les puse acá. Entonces, podemos escribir despejando E2 menos E1, pasando W al otro lado. El cambio de la energía en el sistema será igual a la transferencia neta. Esto sigue siendo energía térmica, trabajo. Este trabajo en todas sus formas. Puede ser trabajo de eje, trabajo de frontera móvil, trabajo eléctrico, el que ustedes quieran. Pero es transferencia neta de energía al sistema. Asumo que calor y trabajo son energía, entonces el cambio de la energía del sistema es igual a la transferencia neta de energía. Transferencia neta es todo lo que sale menos todo lo que entra en términos energéticos. Esta expresión resume el principio de conservación de la energía para los sistemas cerrados. ¿Qué nos falta ahora? Incorporar el convenio de signos para el calor intercambiado. En este caso tengo que si la transferencia de calor es del medio exterior hacia el sistema, el calor intercambiado va a ser positivo y negativo en el caso contrario. El caso contrario es cuando el sistema esté entregando calor al medio exterior. ¿Cómo lo simbolizo conceptualmente? Acá, enciendo la vela, esta es una pared diatérmana, por ejemplo, entonces puedo encender, esto puede ser el encendedor, el mechero de la cocina, la vela, lo que quieran. En este caso estoy aportando desde el medio exterior energía térmica o calor al sistema. Con lo cual el sistema modifica un delta E su energía. Pasa de un valor inicial a un valor final. Lo incrementa. Pero este sistema bien puede, porque recibe calor, modificar su energía y además realizar trabajo sobre el medio exterior. Pero la modificación de energía será igual a lo que sale menos lo que entra en términos energéticos. Acá. Recordemos el convenio de signos, habíamos dicho que trabajo realizado sobre el medio exterior es positivo, el inverso, el medio realiza trabajo sobre el sistema es negativo, habíamos definido este como positivo, trabajo que cede el medio exterior hacia el sistema, y el opuesto es negativo. Acá reunimos todo y vemos que justamente los signos, como debe ser, por las características de esta expresión del primer principio, tienen signos contrarios. O sea, si yo quiero entregar calor al sistema
para que él me entregue trabajo, que puede ser el principio de funcionamiento de un dispositivo termodinámico a tal fin, los signos tienen que ser consecuentes con esa situación física. En el libro de Sengel y Bowles van a encontrar una colección de ejemplos en los cuales todos estos problemas se resuelven conceptualmente. Ustedes le van poniendo el signo de acuerdo a la convención, pero hacen el balance, inclusive después ni hace falta signo porque le ponen flechitas. Si trabajan con flechas saben que lo que entra, todo lo que entra tiene que ser igual a la variación de la energía del sistema más lo que sale. Es así. Entonces hacen la cuenta solitos por el sentido de aporte o cesión de trabajo-calor. El valor de la transferencia de calor depende de las características del proceso también, y no solo de los estados inicial y final, razón por la cual el calor tampoco es una propiedad y tenemos que denotarlo con una diferencial inexacta. Acá voy rápido porque cuando vimos transmisión del calor en el inicio yo ya les había contado esto. De modo que una cantidad finita de energía transferida mediante el calor para un proceso será Q sub 1, 2 y será igual la integral de delta Q entre 1 y 2. Corre lo mismo acá, tampoco pues tiene sentido asociar el calor en el estado final 2 y el calor en el estado inicial 1 valen tanto. No encuentran eso, no tiene sentido físico y no lo van a encontrar. Esta también es una función de proceso, no es propiedad, no es función de estado. Acá también se cumple que hay que encontrar la relación entre la transferencia y el tiempo. Por eso aparece, como esto es energía, en su derivada respecto del tiempo, en su velocidad de transferencia, digamos, aparece como potencia. De modo que la energía va a ser la integral de la potencia respecto del tiempo entre dos intervalos. Esto es elemental, digamos. Ahora vamos al balance de la energía para los sistemas cerrados. Lo que hacemos es sencillamente repetir la expresión que escribimos antes. E2 menos E1 igual a Q menos W, que expresa en base al principio de conservación de la energía. Este primer corchete se refiere a esta diferencia, al delta E. Variación de la cantidad de energía contenida dentro del sistema durante un cierto intervalo de tiempo. Utilizo un intervalo de tiempo como base. O sea, esto es variación de energía contenida dentro del sistema, en todas sus formas. Esto abarca todo, es energía total, el concepto de energía total del sistema en el estado 2 menos energía total del sistema en el estado 1 durante un intervalo de tiempo. ¿Qué es Q? Es la cantidad neta de energía transferida al sistema a través de su frontera por transferencia de calor. Cantidad neta de energía térmica, o sea, calor, transferida a través de su frontera. Acá reafirmamos que la transferencia de calor es un proceso de frontera cuando hay un salto térmico. Pero ¿cómo comparamos? Durante el mismo intervalo de tiempo que puse acá. Me tomo un tiempo para poder medir cuánta energía atravesó en uno y otro sentido, por eso es transferencia neta de energía térmica. Cuánta energía atravesó en ese tiempo en los dos sentidos la frontera del sistema. ¿Quién me queda acá en el último corchete? Cantidad neta de energía transferida fuera del sistema o a través de su frontera por trabajo durante dicho intervalo de tiempo. O sea, ambos son fenómenos de transferencia de frontera. Por eso les decía que estas contemplaban todo, por eso las completamos, ponemos delta de C más delta de P más delta U igual a Q menos W. Y esta es la expresión del primer principio que contempla en la energía E
el valor de energía cinética, energía potencial y energía interna. ¿Que esto después se puede restringir y le va a quedar delta U igual a Q menos W? Sí, porque es muy probable que las variaciones de energía cinética y variaciones de energía potencial no sean relevantes en los cálculos de los problemas que vamos a analizar. Eso conduce a una expresión diferencial de, y esto sí, porque la energía es función de estado, ya les dije que se evalúa, la energía es una propiedad, pero estas dos no son propiedades, por lo tanto llevan diferenciales inexactas. Esta es la expresión diferencial del primer principio. También podemos expresar el balance térmico en términos de potencia. Para eso utilizo el intervalo de tiempo que puse acá. Divido todo por delta T. Divido por delta T acá, divido por delta T acá y divido por delta T acá. Para eso me sirve comparar sobre una misma base de tiempo, porque después ¿qué hago? Paso al límite y ¿qué tengo? Potencias. ¿Qué es esto? Velocidad de transferencia neta de calor, velocidad de intercambio neto de trabajo, igual a velocidad de variación de la energía total contenida en el sistema. Es eso. Velocidad de variación de la energía contenida dentro del sistema en el instante t, porque esto es instantáneo, velocidad neta a la que la energía es transferida hacia el sistema por calor en el instante t, y la otra es velocidad neta a la que la energía es transferida fuera del sistema por trabajo en el instante t. Acá estoy asumiendo de que yo le entrego calor al sistema y él me entrega potencia en el eje. Por eso ya le estoy metiendo acá, le estoy imponiendo la condición de que el sistema me entregue a mí en el instante t en forma de trabajo. Bueno, esto escrito en términos diferenciales, lo reescribo y esto es Q puntito menos W puntito, no me extiendo más, ya lo entienden. Acá viene un hecho importante, la aplicación para un sistema cerrado que experimenta un ciclo. El sistema cerrado es ese que está contenido en una cámara, es un sistema de masa y composición constantes. Esta es una transformación cerrada, realizada por un sistema cerrado. Son dos cosas diferentes. La transformación cerrada es aquella en la cual no puedo distinguir un estado inicial y un estado final. Puedo armar un ciclo partiendo de un estado inicial 1 y realizo esta transformación y voy por acá. Tendría que ser una suerte de expansión en este diagrama PV. Llego hasta acá. Pero cuando decido volver al estado inicial, lo hago por otro camino distinto y llego acá. Puedo borrar el punto 1, puedo borrar el punto 2, y este sistema puede evolucionar a través de una transformación cerrada o ciclo. A esto se lo llama genéricamente así, transformación cerrada o ciclo de un sistema termodinámico. No puedo distinguir inicio del fin. Puedo tomar la expresión diferencial del primer principio, la puedo integrar, pero la tengo que integrar con esta integral curvilínea a lo largo de un camino cerrado. Cuando este punto 2 coincida con el punto 1, esta integral da 0. O sea, parto de un estado inicial con un determinado valor de energía, llego al 2, tengo un incremento de energía, pero después regreso acá. Cuando me paré acá de nuevo, ¿cuánto modifiqué la energía? 0. Pero si esto es 0, esto no tiene por qué ser 0. Distribuyo esto que es el integrando, lo puedo distribuir de esta manera, y como esto es igual a 0, puedo hacer el pasaje de término, y me va a quedar que la integral a lo largo de este camino de Q, de las cantidades infinitamente intercambiadas, infinitamente pequeñas intercambiadas, es igual a las cantidades infinitamente pequeñas de trabajo realizado. ¿Qué estoy diciendo?
que a lo largo de una transformación cerrada o ciclo que realiza el sistema, yo estoy sumando todos los intercambios de calor en ambas direcciones que hizo el sistema y tengo un número. Y ese intercambio de calor a lo largo de la transformación, ese intercambio neto de calor, tiene que ser igual al trabajo neto realizado por el sistema sobre el medio exterior o viceversa. Voy a mirar esto ahora. Les dije que yo podía partir de acá, venir hasta acá y llegar acá. Si miro el área bajo esa curva, tengo un trabajo que es proporcional a esta área. Trabajo positivo porque es de expansión. Ahora cuando regreso por este otro camino. El área bajo la curva es menor al anterior, o sea, el trabajo neto a lo largo del ciclo es proporcional al área encerrada por el ciclo. Si el ciclo se recorre en el sentido de las agujas del reloj, el trabajo neto es positivo. En las clases de problemas lo van a ver. Entonces el trabajo neto es positivo. Quiere decir que el sistema cerrado entrega trabajo cíclicamente. Aquí ya están las primeras pistas. Si yo quiero una máquina que me entregue continuamente trabajo, tengo que hacerla funcionar cíclicamente para que de forma continua me entregue trabajo al exterior. ¿Pero qué necesito proporcionarle a ese sistema? Energía térmica o calor. De eso se trata. Y numéricamente son iguales porque el principio de conservación de la energía me dice que toda la energía que le entregué en forma de calor se transformará en forma de trabajo. Entonces acá tengo la cantidad neta intercambiada en forma de calor igual a la cantidad neta de trabajo realizado a través de los límites del sistema. Vamos a recordar, ahora ya es mucho más sencillo porque estamos repasando conceptos que ya ustedes tienen. Recordemos la expresión del balance de la energía para los sistemas cerrados, variación de energía cinética más variación de energía potencial más variación de energía interna, Q menos W. Supongamos que en el análisis del sistema termodinámico cerrado podamos despreciar las variaciones delta S y delta EP, me va a quedar esta que es la conocida por ustedes. Cuando yo centro mi atención en el sistema cerrado, en consecuencia, este intercambio neto de energía es igual a la variación de energía interna. En ese caso, resulta que delta U es igual a Q menos W. Acá tienen que trabajar con las unidades, estas se las van a dar en kilocalorías y el trabajo viene en joule. Pero este sigue siendo trabajo en todas sus formas, ¿eh? Ojo. Porque acá dicen, bueno, dame la expresión diferencial del primer principio y ponen W, y algunos vienen y escriben en la expresión acá P por diferencial de B. Esto vale solamente para el trabajo de frontera móvil. Para este. Pero P por diferencial de B no representa el trabajo elemental en el eje. Ese es un trabajo distinto. Tranquilamente uno puede tener una vela, que es la que proporciona Q, y puede tener acá una hélice que está proporcionando trabajo en el eje. Entonces, tienen las expresiones diferenciales para poder calcular eso. Esta es una función muy importante, la función entalpía. Recurrimos a una transformación especial para poder definirla. Vamos a considerar que le proporcionamos energía térmica o calor Q al sistema. Puedo realizar trabajo de expansión de frontera móvil levantando esta masa M. Entonces, el delta W en este caso es delta WFM de frontera móvil, por eso le puse a propósito esto, y en este caso eso vale, por ser así, vale P diferencial de B. El trabajo de frontera móvil irá de un estado inicial a uno final entre P por diferencial de B. Si yo le dejo una masa constante acá arriba, voy a tener una expansión a presión constante. Entonces la P la puedo sacar de la integral
diferencial de B integrado indefinidamente me da B. Ahora, esta es una integral definida entre I y F. Se corresponde con dos volúmenes, BF menos BI, que es lo que escribí acá. Y eso es P por delta B, presión por la variación del volumen, presión constante. Muy común cuando tenemos transformaciones de sistema a cielo abierto, por ejemplo. Ahí aparece esta función que la vamos a definir ahora, que es la entalpía. Utilizo la expresión y acá pongo Q sub P para denotar que esto es calor cedido por el medio exterior al sistema bajo una condición particular, P constante. Q sub P es una transformación a presión constante. Lo escribo así. Delta U siempre es U final menos U inicial. Es una función de estado, es una propiedad. Esto lo sacamos de acá, de resolver la integral P por BF menos BI igual. Aplico la propiedad distributiva y reordeno todos los que tienen subíndice F por un lado y los que tienen subíndice I por el otro lado. A esta sumatoria, a este elemento algebraico U más P por B, se lo llama entalpía. U es función de estado y P y B son propiedades del sistema. O sea, estas en cantidades pequeñas son diferenciales exactas. Solamente en el caso de U, al ser función de estado, una variación la evalúo solamente tomando el valor de la función en los estados correspondientes y encuentro así su variación. En consecuencia, la nueva función que defino con H, que es la que llamo al conjunto U más PB, es una nueva función de estado que se denomina entalpía. Y la unidad con la que se la mide en el sistema internacional sigue siendo el Joule. A lo largo del curso, resolviendo problemas, van a familiarizarse y van a profundizar, y cada vez que avancemos van a ir encontrando aplicaciones que van a ayudar a profundizar mejor el concepto de la entalpía, que está asociada muchísimo a las transformaciones que se realizan en sistemas abiertos, porque es ahí donde, al poder intercambiar masa con el exterior, con el medio exterior, el sistema modifica su entalpía. Las masas que entran y las masas que salen, hay que hacer balance de masa, después balance de energía, transportan energía interna, y esto que tiene que ver con un trabajo que lo vamos a introducir la próxima clase, que es el trabajo de flujo. El trabajo de flujo. Entonces, esta combinación de energía interna, trabajo de flujo, tiene que ver con energía que va llevando el fluido, que se mueve a través del sistema abierto. Bueno, es eso. No quiero adelantarme más y no ser bruto en la forma en que le presento el concepto. Quiero hacerlo con precisión. Bueno, la entalpía es una propiedad extensiva, eso también es importante, y es, a ver cómo estamos de tiempo, bien, es una función de estado que al simbolizarla con la letra H, puedo encontrar que el intercambio neto de calor para el sistema cerrado a presión constante es igual a la variación de entalpía, H final menos H inicial, en base a las cuentas que hicimos. H se mide en Joule. También es una propiedad extensiva porque la energía interna, el volumen también lo son. Y ahora una última transformación que vamos a suponer que la hacemos a volumen constante. Para eso lo confinamos en una cámara de volumen finito. Al proporcionarle energía calórica acá, no se puede expandir, o sea que el diferencial de B es igual a 0. Esta es una transformación isométrica o isocórica a volumen constante. Entonces no puede haber trabajo de expansión en la frontera. Por eso WFM es igual a 0. Esto hay que tacharlo y te queda que todo el calor que uno
proporciona al sistema imponiéndole la condición de volumen constante. Como uno puede razonar sin hacer esta demostración, uno se pregunta, yo lo empiezo a calentar a este, enciendo la vela acá abajo, ¿a dónde va a parar esa energía que yo le entrego a través de la pared diatérmica? Y estás calentando el gas. Si esto fuera un líquido, estás calentando el agua. ¿Qué estás haciendo? Incrementando su energía interna, su energía de agitación molecular. Y bueno, en términos diferenciales es así, pero hemos encontrado que esta, que es una magnitud que no es propiedad, tanto esta como el trabajo, dependen en estos dos casos de delta U y de delta H respectivamente. Q sub B y Q sub P terminan siendo iguales a la variación de funciones de estado. Y uno dice, che, pero caramba, ¿no era que dependían solamente de la trayectoria? No, alto. Esto sucedió así porque nosotros le impusimos un camino especial a la transformación. En un caso hicimos a presión constante y en el otro hicimos a volumen constante. Hicimos casos particulares, le dimos trayectorias determinadas. Por eso resultó así. En general, estas seguirán siendo funciones de proceso. Terminaremos la clase con esto. Yo supongo que ya estarán haciendo problemas vinculados a la calorimetría para poder entrar a tratar el calorímetro de las mezclas, que le genera muchos dolores de cabeza en los exámenes. Hice acá un breve repaso de los conceptos esenciales. La definición de capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que le tenemos que suministrar a un determinado sólido, pues estamos trabajando con sólidos acá. Un salto térmico delta T que es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Eso es lo que se llama capacidad calorífica. Y se mide en Joule Celsius para nuestro sistema internacional. Pero como sé, depende del material, depende de la temperatura, que es el calor sensible intercambiado, me va a definir una capacidad calorífica media entre los intervalos de tiempo considerados, los intervalos de temperatura considerados. O sea, va a ser un gran valor promedio entre este intervalo de temperaturas. Si uno quiere ya lo que conocemos como capacidad calorífica instantánea, tiene que pasar al límite y hacer esta cuenta acá, haciendo tender a cero el delta T. En ese caso se encuentra la capacidad calorífica instantánea, pero sigue siendo una magnitud extensiva, que para poder transformarla en intensiva requiere dividir por la masa, y eso justamente nos da una nueva magnitud que es muy importante, que es el calor específico. Y se define como la capacidad calorífica por unidad de masa. O sea, esta C minúscula es la C mayúscula de la capacidad calorífica dividido la masa, y después volvemos a hacer las cuentas acá para comprender de que la unidad ahora va a ser la unidad de energía, que es el joule o el kilojoule, y aquí tendremos kilogramos Celsius. Aquí también el calor específico medio se va a dar para este intervalo como un gran promedio, porque los calores específicos se varían, ya lo vamos a ver, en particular en el caso de los gases, cómo lo hacen. Y como también dependen de la temperatura, tenemos que ir al instantáneo. ¿Qué sé? Bueno, vamos al calorímetro de las mezclas. Esta ocasión a mí me asusta porque en ocasiones parece el cementerio de los elefantes, le genera un montón de problemas en los exámenes. Bueno, dediquémosle estos minutos que quedan, exactamente 15, son más que suficientes para explicarlo. ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es un recipiente adiabático. ¿Para qué sirve? Sirve para determinar calores específicos de sustancias problemas, como esta bala de cañón,
desconocemos su calor específico, pero sí podemos ponerle una balanza y determinar su masa, y podemos ponerlo en baño María hasta hacerle subir su temperatura a un valor T2, porque este cuerpo está fabricado con la sustancia problema. Entonces en baño María lo caliento, digamos, a una temperatura T2 superior a la temperatura T1, que es la temperatura de equilibrio de este sistema que lo tengo preparado en el laboratorio. Básicamente este es un recipiente adiabático, con unas patas que lo aíslan de la mesa sobre la cual lo apoyé. Tiene unos orificios por los cuales uno puede introducir un termómetro. Esto se hace en el laboratorio con una conservadora de telgopor. Los errores introducidos no son muy grandes. Y acá ponemos un sistema también de perforación, cosa de poder meter el eje y darle trabajo en el eje al agitador. El agitador lo simbolizo con la letra A, el termómetro con la letra T, pero le tengo que agregar otra cosa, otra letra, para que no me confundan después en las expresiones con la temperatura. ¿Qué es lo que hago? Lo lleno de agua, pero no cualquier cantidad de agua. Le pongo aquí adentro una masa M1 conocida de agua. Anoté a propósito acá, calor específico del agua, C sub H2O, igual a 1 kilocaloría por kilogramo por grado Celsius. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese es uno de los principales problemas. Te dicen, no, que el calor específico del agua vale 1, entonces no lo pongo en la expresión, y cuando le hacemos la pregunta de qué es un equivalente en agua, empiezan los problemas. Por eso lo hice prolijito. A, el agitador. T sub tita es el termómetro. T1 es la temperatura inicial de equilibrio del calorímetro. Esta es una puerta. Lo llené con la masa M1 del agua, dejé que todo se equilibre. Entonces, tengo termómetro, agitador, calorímetro. M sub T, tita es la masa del termómetro, M sub A la masa del agitador, M sub P la masa de las paredes del calorímetro. Estos son los calores específicos del termómetro, del agitador y de las paredes. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos la puerta e introducimos la bala de cañón acá adentro. Cerramos la puerta y dejamos que el reloj corra. ¿Qué va a pasar? Como esta temperatura T2 que trajo la barra, que la calenté la bola de cañón, que la calenté a baño María, T2 es mayor que T1, por la diferencia de temperatura esta bala de cañón va a ceder calor al calorímetro, al agua, y el agua le cederá las paredes, al agitador y al termómetro, hasta que se alcance el equilibrio térmico. Que el equilibrio térmico va a darse en una temperatura intermedia a los valores citados. Entonces, introduciendo el cuerpo de masa M2, que se encuentra a temperatura T2, donde T2 es mayor que T1, implica que el cuerpo cederá calor al calorímetro hasta alcanzar el equilibrio térmico en una temperatura T que va a ser intermedia entre la que traía la bala de cañón y la de equilibrio del calorímetro. En estas condiciones, el calor cedido será en valor absoluto. Para no hacerle lío con los signos, pongo el calor cedido será igual a M2 por C2. ¿Y cuál es el salto térmico? La bala de cañón bajó de T2 hasta la temperatura de equilibrio. C2 es el calor específico de la bala de cañón, que yo no sé cuánto vale, pero sí conozco su masa. Entonces este es el calor sensible, porque acá no provoca cambio de fase, calor sensible que se dio la bala de cañón cuerpo caliente al calorímetro, que es el sistema más frío. Eso tiene que ser absorbido por el agua, las paredes del calorímetro, el termómetro y el agitador, y esta es la cuenta del calor absorbido. La masa M1 del agua por su calor específico, más la masa del termómetro por su calor específico, más la masa del agitador por su calor específico, más la masa
de las paredes del calorímetro por su calor específico correspondiente, paréntesis, o sea, utilicé esta cuenta para cada uno de los componentes del calorímetro, que son 4, pared, agitador, termómetro y agua, y saqué como factor común la diferencia de temperatura. ¿Qué diferencia de temperatura? Entre T y la temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Por eso tomo en valor absoluto acá las diferencias. El calorímetro es un sistema aislado, todo se da adentro de él en el seno del agua, entonces ahí podemos decir que los valores absolutos de las cantidades de calor intercambiadas son los mismos. Q cedido en valor absoluto es igual a Q absorbido. Pero a todo esto que está acá lo llamamos equivalente en agua del calorímetro, que es lo que siempre está en el instrumento, digo, en el sistema. Las paredes, el agitador y el termómetro, que es lo único que yo puedo modificar, la masa de agua. Un día puedo ponerle más, otro día puedo ponerle menos, la masa del agua. Pero estos sí están siempre instalados. Entonces a eso le llamo E, que es equivalente en agua al calorímetro. Simplifico la expresión anterior. Y esta sigue siendo la ecuación de equilibrio. De acá, ¿qué hago? Despejar C2, que es el calor específico de la sustancia problema. Tengo esta. ¿Puedo medir las temperaturas? Sí, en el laboratorio se hace eso. Mido la temperatura que traía, la masa de la bala de cañón, la temperatura de equilibrio, temperatura inicial del calorímetro. Conozco la masa con la que cargué el calorímetro, sé que esto vale 1, está acá solamente para ser coherente con la prolijidad que me impone el sistema de unidades, y este es el equivalente, pero este no lo conozco. No puedo medir la masa de las paredes. Entonces, ¿qué hago? Un camino indirecto, que es la determinación de, le puse un nombre a E, pero lo voy a determinar. Equivalente en agua del calorímetro. ¿Qué hago? Anoto todos estos valores, retiro todo, saco la bala de cañón, dejo que alcance el equilibrio de nuevo, y ahora voy, tomo otra muestra de agua de masa M3, la caliento a una temperatura T3 con la condición de que sea mayor a T1, que es la temperatura a la que regresó en el equilibrio el calorímetro, y ahora voy a mezclar agua con agua. Cuando agrego esa masa M3, lo haré, nuevamente el calorímetro va a recibir energía de esa masa caliente y alcanzará el equilibrio térmico en T', una temperatura intermedia entre esta, que era la temperatura de la masa M3 de agua, que estoy echando para poder determinar experimentalmente el valor de E, y la temperatura de equilibrio inicial del sistema. Bueno, a partir de ahí aplico de vuelta el principio de conservación de la energía en el interior del calorímetro, nada más que ahora es el agua caliente de masa M3 por su calor específico, la temperatura T3 menos la temperatura final, que es la de equilibrio. Y acá es igual a lo que absorbió el calorímetro con la expresión anterior, la masa M1, que fue la que le cargué primero, por su calor específico, más el equivalente en agua, T' menos T1. Aquí, ¿qué hago? Despejo, tengo todos valores medibles. Las temperaturas las mido, la masa del agua que le agregué también, este es su calor específico, y acá tengo la masa M1 por el calor específico del agua. Ahora sí recordamos que esto vale 1 kilocaloría por kilogramo, y cuando hago las cuentas simplifico las unidades correspondientes para llegar a que el equivalente en agua del calorímetro, así como está, es una capacidad calorífica, porque un calor específico multiplicado por una masa da una capacidad calorífica. Lo que pasa es que si acá yo digo que esto vale 1 y dejo la masa solamente, tengo kilogramo acá, si no pongo nada, que es como está por ahí en los apuntes, no son compatibles con estas unidades que dan
kilocaloría sobre Celsius. Esto también da así. Ahora sí, E estrictamente es una capacidad calorífica equivalente a este conjunto. Pero le puse todas las definiciones porque esta es la definición rigurosa. El equivalente en agua del calorímetro es la capacidad calorífica de una masa de agua cuyo valor es igual a la suma de las capacidades caloríficas de las paredes, el termómetro y el agitador. Esa es la estricta, como dice acá, con esa no nos vamos a equivocar. ¿Qué sucede? Sin embargo, es frecuente encontrar otra definición y aparece hasta en apuntes universitarios, donde el equivalente en agua al calorímetro es el peso del agua que necesita la misma cantidad de calor que el conjunto termómetro, agitador y pared del calorímetro para un número de grados. Dice más o menos lo mismo, nada más que acá te está diciendo que esa capacidad calorífica, que es la del equivalente, se corresponde, en vez de tomar capacidad calorífica, dice que el equivalente en agua es el peso de una cantidad de agua que tiene esta misma capacidad calorífica. Eso es lo que te está diciendo. Pero habla de peso. En otros lugares habla de masa. También suele enunciarse como la masa del agua cuya capacidad calorífica es idéntica a la del conjunto agitador, termómetro y paredes del calorímetro. Pues bien, terminamos con esto que les va a servir para las clases. Hasta ahora eso que hicimos en el calorímetro fueron intercambios de energía que constituyen lo que conocemos como calor sensible, por la definición misma de la ecuación de la calorimetría. Esas son cantidades de energía térmica o calor que posibilitan modificaciones en la temperatura, en aumento o en disminución, sin provocar cambio de fase. Pero bien sabemos que los cambios de fase se producen. Los cambios de fase se producen y acá tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el más conocido por nosotros? La evaporación. Tomamos agua, la calentamos, le aportamos calor y pasa de fase líquida a fase vapor. En ese caso, mientras el agua se esté calentando y su temperatura aumenta hasta llegar a 100 grados, a la presión de una atmósfera, lo que está recibiendo es calor sensible, que tiene un determinado ratio, un determinado valor. Pero una vez que llega a la presión de una atmósfera a 100 grados, la temperatura se mantiene constante y toda la energía que recibe sirve para separar estas moléculas, darle energía para que puedan pasar a la fase de vapor. Entonces, toda esa energía que recibe a temperatura constante es calor latente de vaporización o de evaporación para pasar a esta fase. Uno puede enfriar el vapor de agua y lo condensa y la transforma en líquido. O sea, si yo le saco calor a la nube, en la misma cantidad que le proporcioné para evaporarla, la vuelvo a condensar. El pasaje de fase líquida a fase sólida, por ejemplo, cuando lo congelamos y tenemos hielo, en el caso del agua, cedemos calor latente de solidificación. Le bajamos la energía y ordenamos las moléculas. Ahora, ¿cómo derretimos a esto? Le tenemos que entregar energía como calor latente de fusión y lo pasamos de la fase sólida a la fase líquida. Ahí lo derretimos. La sublimación es pasar de la fase sólida a la fase vapor sin pasar por la fase líquida. Muy interesante. Y la deposición es el camino inverso. O sea que acá juegan
Para los cambios de fase, tenemos los procesos de solidificación, fusión, vaporización, condensación y sublimación, que ya los vimos. Durante el cambio de fase, la temperatura permanece constante y depende de la presión a la cual se realiza ese cambio, se produce ese cambio de fase. Y el calor necesario para fundir una sustancia depende estrictamente de su masa y del denominado calor latente de fusión. O sea, el calor de fusión, la cantidad de calor para fundir una masa M de una determinada sustancia, como el hielo, por ejemplo, depende de su calor latente de fusión L sub F. Entonces, directamente ustedes tienen que conocer este valor que está en tabla y se lo dan. Para el agua, la presión de una atmósfera, estos son 335 kilojoules por kilo. O sea, por cada kilo de hielo que tengas, son 79 kilocalorías por kilogramo más o menos. Por cada kilo de hielo hay que entregarle esta cantidad de energía calórica, siempre y cuando tengamos presión de una atmósfera, para poder derretir 1 kilogramo masa de hielo. Análogamente tenemos el calor de vaporización, que es necesario para vaporizar una sustancia. También depende de su masa y me conduce a esta expresión. Este es el calor de vaporización, pero ojo, miren la cantidad de energía que se requiere para vaporizar el agua. Acá son 540 kilocalorías por kilo, acá son 79 para cambiar de fase. Esto les va dando una pista acerca de la importancia del vapor como fluidos energéticos. Y por supuesto, el hecho de que el agua tenga un elevado calor específico y un elevado calor latente de vaporización hace que sea muy utilizada por los bomberos, por ejemplo, para apagar incendios. Tiene los problemas del riesgo eléctrico y de que por ahí hay aplicaciones en las que no se puede hacer, pero realmente toma mucho calor, por eso enfría. En otro momento hablaremos de esto, si es que le interesa. Enfría porque tiene elevado calor latente de vaporización. O sea, para pasar a fase de vapor, toma del sistema que está ardiendo calor. Bueno, acá hay un ejercicio que se los dejo, pero acá pueden ver. Temperatura, energía calórica. Esta es una recta de pasar el hielo de -10 hasta 0. ¿Qué hice? Le entregué calor sensible. Todo esto es calor sensible para pasarlo de -10 hasta 0. A la presión de una atmósfera, ahora le entrego calor latente de fusión, se clava en 0 la temperatura y toda esta energía que le di acá sirvió para fundir esa masa de hielo. Acá que logré tener agua de vuelta, si le sigo entregando calor, le tengo que entregar todo esto, que ya es distinto a lo anterior, para hacerla subir desde 0 hasta 100. Digo acá. Desde ahí, nuevamente, si mantengo la presión constante, se clava en 100 grados y yo le sigo aportando calor, sigo encendido a la cocina, le voy pasando. ¿Y para qué sirve esto? Para el cambio de fase, pasa a ser vapor de agua. Cuando llegó acá se vaporizó la última gota. Si yo lo tengo contenido dentro de un tacho y le sigo dando, estoy acá, a la derecha, donde estoy calentando el vapor. Bueno, ¿qué encuentro al final? Los saltos térmicos, calores sensibles, calores latentes, de fusión, de vaporización, pero acá tengo el balance de energía desde el inicio del proceso hasta el final, o en cada proceso en particular, para ver cuánta energía tengo que poner para que esto suceda. Básicamente, ese es el ejercicio que lo van a hacer de todas maneras en las clases de problema con Juan Carlos Morales, pero eso era lo que les quería dejar. Anduvimos muy bien en el tiempo, así que con esto, ¿les queda alguna duda? ¿Alguno respecto de este primer principio para sistemas cerrados?
Por ahora No, no, profe. Bueno, niños, la próxima vamos a abordar el tema de los sistemas abiertos. Tienen que practicar bastante. Hay una colección inmensa de ejercicios dando vueltas en los libros, etcétera. Así que les recomiendo ir primero de menor a mayor, ir desde lo conceptual. El libro de Sengel y Bowles yo suprimí acá, porque si no, no me iba a alcanzar la clase. Había seleccionado una serie de ejercicios muy conceptuales en los cuales ponen en juego los distintos tipos de trabajo solamente para que puedan ir practicando el balance de energía dentro de un sistema cerrado. Con eso, si tienen claridad, el resto son cuentas, porque después vamos a avanzar sobre las transformaciones que consisten en encontrar las propiedades y las energías fundamentalmente intercambiadas durante cada tipo de transformación. Estamos bastante bien de tiempo, así que yo creo que lo vamos a lograr sin ningún tipo de problema. Anótense las dudas y me consultan. Bueno, si todo está en orden, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego, Cuídense. profe. nos vemos, Muchas profe, hasta luego. gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego.